El cerebro en un trauma. En esta enseñanza vamos a ver qué sucede al cerebro en un evento traumático, que esto es importante también poder aprender, porque quizás le va a tocar a usted ayudar a una persona que está con las mismas situaciones. Por eso es que toda enseñanza es para aprender y a la vez también para poder ayudar a otras personas. Esto va a ayudar, esto es sanidad y liberación. Toda persona, cual más, cual menos, o del mundo, o en Cristo, va a tener un evento negativo. Eso es un trauma. Y vamos a ver qué es realmente un trauma. Trauma, cuando se habla, a veces la gente dice, te está traumado, está loco. No es así. Ahí lo vamos a estar analizando. Pero vamos paso a paso. Quiero que usted entienda bien la enseñanza, el tema de hoy, porque va a ser un tema que va a ayudar mucho para que usted ministre a personas. Con este tema, usted va a poder ayudar a un esposo, un hijo, a una persona que necesita la sanidad interior, cómo se hace, y también para que usted sepa qué sucede cuando hay un evento negativo. El cerebro en un trauma. ¿Qué sucede al cerebro en un evento traumático o un evento negativo? Ahí actúan dos áreas importantes dentro del cerebro, que son el hipocampo y las memorias de un trauma. Y vamos a ver dónde primeramente entra o el trauma de algún evento negativo. Y cuando digo un evento negativo, es cualquier evento. Un problema emocional, alguien tomó una mala decisión, eso afectó, algo en la enfermedad, algo, una herida por un líder, por un pastor, por un ministro, una herida de un esposo, una herida de un hijo. Todo eso es un problema emocional. Todo, absolutamente lo que es el área emocional, se va al alma. Las emociones están conectadas netamente con el alma. Por eso que a veces nuestras decisiones, y en el alma también están las decisiones. Tenemos el espíritu, dentro primeramente ese trauma en el espíritu, siempre entra todo en el espíritu, jamás entra en el alma, jamás entra en el cuerpo, entra primeramente por la puerta, es el espíritu. Del espíritu, recuerden que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Primera Tesalonicenses 5:23 lo aclara. Espíritu, alma y cuerpo. Mantenga siempre ese orden. Jamás diga lo contrario, ¿no? Porque hay personas que dicen somos cuerpo, alma y espíritu. No es el orden. Lo está diciendo, claro, como dice, en desorden, pero no es lo mismo, porque las puertas de entrada son primeramente en el espíritu. Luego se va a sentar en el alma. Entonces, cuando ya está en el alma, ahí son las malas decisiones que muchas veces nosotros tomamos. ¿Por qué las personas toman malas decisiones? Porque en el alma una herida va a afectar lo almático. Las decisiones se va al cerebro y el cuerpo va a ser el pasado. Esto es importante porque nos va a ayudar mucho a entender cuán necesario es poder saber cómo funciona tanto el mundo espiritual, el mundo real. El cerebro en un trauma. El cerebro en algún trauma entra en un impacto. El cerebro, cuando ve una situación de alarma, una situación preocupante, el cerebro inmediatamente es impactado. Es como un golpe que se le da al cerebro. Todo evento negativo es un impacto. Es como cuando chocan dos carros. Eso causa mucho daño, principalmente a la fuente principal del carro, de un vehículo, que es el motor. El motor es el corazón de todo el carro. En las personas, ese impacto causa hacia el cerebro con las mismas áreas, pero diferentes repercusiones. Entonces, todo evento negativo de un trauma es lo que hace un impacto. Y mire qué importante, porque es necesario que todo lo que suceda en el mundo espiritual, tenemos que nosotros tener cuidado de estos impactos. ¿Qué hace el enemigo? Y lo hemos enseñado ya mucho tiempo, esto de las áreas emocionales. El enemigo siempre va a entrar para dañar tu área espiritual. Para decaerte, va a colocar de distracciones. Hemos hablado de los contragolpes, que los contragolpes son una distracción. El enemigo trata de distraerte. Viene un ataque, después viene otro contragolpe, te quieren distraer para que de esa manera tú te desvíes de la voluntad de Dios,
para que tú andes con la herida, para que andes perturbado, para que andes en área emocional dañado, dañada, para que andes pensando lo negativo. Ese es el impacto. Así trabaja el enemigo y siempre lo va a hacer a través de los sentidos. A través de los sentidos es la primera arma que usa el enemigo para atacar. Todos los sentidos es el primer ataque que hace el enemigo. Entonces, cuando una persona tiene un evento negativo, el cerebro actúa como un impacto. Algo sucede al cerebro. Luego las personas, como no saben qué hacer, cómo reaccionar, empiezan a tener estrés, luego pasan ansiedades y se transforman en una depresión. Aquí en los impactos del cerebro afectan la amígdala del cerebro, que son las emociones, dos cosas importantes, y luego afecta la memoria, los recuerdos que quedan grabados. Todo impacto, toda área emocional que el enemigo te quiera atacar, sea con un líder, con un pastor, con una iglesia, con un hijo, con un esposo, sea en un área en que el enemigo esté tratando de entrar, dañarte en un área emocional, va a afectar estas dos áreas que son importantes dentro del cerebro. Y hay otra área después que lo vamos a dar a conocer, pero quiero ir parte por parte para que usted entienda bien, en que usted pueda manejar estos términos y aprender qué sucede con el cerebro. Por eso es que todo radica en el cerebro, todo está en la mente. Entonces, cuando hay un evento negativo, te va a afectar la amígdala del cerebro, que lo vamos a ver dónde está. Que ahí donde está la amígdala del cerebro están las emociones. Todas las emociones, absolutamente todas, llegan a esta amígdala del cerebro. Ninguna llega todavía a las memorias. Primeramente, las puertas de entrada del cerebro, de las emociones, está la encargada de la amígdala del cerebro. Luego se va a ir a la memoria, que donde ahí queda grabado, ahí están los hipocampos, todos los eventos negativos, sea bueno, sea malo, todo va a quedar grabado ahí en las memorias. Ahora, una herida o un trauma es esto. Si visualizamos aquí en la imagen, podemos ver una pared con una grieta. Algunos son golpes, algunos son quebraduras, algunos rayaduras, otros se notan más que es una quebradura muy profunda, otras ni se ven. Esto es un trauma. Hay heridas dentro de nosotros o de las personas que a veces son muy notorias, otras no son tan notorias, otras quizás ni se ven. Una simple raya que a vista no se puede visualizar, pero al final todo es un trauma. Esto es lo que es un trauma. Y como podemos ver, ahí hay diferentes tipos de aberturas. Al lado izquierdo podemos ver en la pantalla, podemos ver una abertura muy gruesa, muy profunda, que hasta se puede ver lo que hay detrás, o la oscuridad que es, porque es una abertura muy profunda, es una herida muy profunda en que las personas están lidiando con muchas áreas emocionales. Otras, como podemos ver ahí en la pared, hay puntos, hay rayas, esas rayas que a veces que ni siquiera son aberturas, pero con el tiempo eso afectan, porque todo lo que es una herida, un trauma, tarde o temprano te va a afectar, porque el trauma es esto, igual como lo estamos visualizando ahí en la pared. 3 cosas afectan un evento negativo: la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que está adelante. La amígdala es que la tenemos al lado izquierdo y derecho. Son 2, son pequeñitas como una almendra, que lo voy a estar mostrando. Son 2. Lo hipocampo, que es todo esto del cerebro, es el hipocampo donde están las memorias. 3 cosas importantes en todo evento. Por eso que es bueno que usted después, cuando maneje estas enseñanzas, pueda memorizar, tome nota, tome apunte, para que usted ore de esa manera y va a ser más efectivo. Usted ore y diga: Señor, sana mi amígdala donde entró esta área emocional. Sana, Señor, mi hipocampo.
porque ahí están esos recuerdos y todavía esos recuerdos los mantengo de heridas de un pasado, y la corteza prefrontal, que lo vamos a ver, que es donde se toman una decisión. Estas tres cosas importantes van a causar entonces un trauma. La amígdala del cerebro, que va a afectar cuando hay un trauma. La amígdala del cerebro, como vemos ahí, es un puntito, pero es pequeñito, es como un arroz. Es como algo tan pequeño que nosotros tenemos, son dos, izquierdo y derecho. Es tan pequeño en que esa amígdala del cerebro puede dañar mucho nuestras decisiones. La amígdala del cerebro, ahí donde están todas las emociones. Todas las emociones van a entrar por esa vía. Esa es la puerta de entrada de todo el cerebro. No va directamente a la memoria, no va directamente a la corteza prefrontal, no va al hipocampo. Toda área emocional lo va a tomar la amígdala, que es como una pequeña almendra, chiquitita, pequeña. Son dos, izquierda y derecho, y ahí entran todas las áreas emocionales. Número 2, se va a ir a los hipocampos. ¿Qué es los hipocampos? Las memorias. Todo lo bueno, todo lo malo, positivo, negativo, todo se va a ir directamente hacia las memorias, donde está ahí el hipocampo. Y por tercero, se va a ir a la corteza prefrontal. ¿Qué es la corteza prefrontal? Lo que está adelante, donde ahí son las tomas de decisiones. Ahí nosotros decidimos, ahí actuamos, ahí nosotros solucionamos algo, corteza prefrontal, pero va a depender también de esa toma de decisiones. Si es supongamos es una amígdala del cerebro que entró primero en un área emocional negativa. Si es negativo, eso se va a ir a la memoria como negativo, y tu decisión también va a ser negativo. Si tu área emocional está sana, tu hipocampo está sano, tus decisiones son sanas. Todo va a depender de qué permitiste entrar en la primer red o primer puerta, que es en la amígdala del cerebro. Por eso es que todo, absolutamente todo, sea bueno, sea malo, va a tener repercusiones cuando decidamos algo. ¿Le ha pasado que usted con el tiempo a veces tomó una decisión y fue errónea? Tomó una decisión o no consultó a Dios, pero aún así, con no consultando a Dios, usted va a tomar malas decisiones, principalmente cuando no está Dios. Por eso es que es importante consultar a Dios. Entonces, cuando tomamos una decisión o no esperamos en la voluntad de Dios, tomamos una mala decisión por no consultar al Señor. Por eso es que es importante: consulta al Señor. Consulta al Señor. Señor, quiero moverme, quiero hacer esto. Es que tú interviene en esto. Me voy a cambiar el trabajo. ¿Es tu voluntad, Señor? Consulte. Consulte a un ministro, consulte a Dios, busque un guía, busque a alguien que le ayude. No se quede solo en sus decisiones, porque una persona sola no va a cometer, no va a cometer buenas decisiones. ¿Por qué? Porque solo, como dice la Escritura, que Eclesiastés, el solo que cayere, ¿quién lo levantará? Y aunque quizás no sea una caída, pero decisiones solas no son buenas. Mire qué importante eso. Decisiones solas no son buenas. ¿Por qué? Porque tú vas a decidir según como esté tu emoción. ¿Por qué tomamos mala decisión? Por no consultar. Ahora, cuando consultemos, tú puedes consultar a diferentes personas. Por eso la Escritura dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Sea sabio usted también y consulte. Si hay un problema emocional, si hay un problema espiritual, si hay un problema con algo, con alguien, consulte a un líder, a alguien que le pueda ayudar. Dígame, estoy pasando este proceso, ¿qué puedo hacer? Necesito un consejo. Y ese líder le va a ayudar mucho. Qué importante es estas cosas, porque nos ayuda mucho a entender cómo es el mundo espiritual, y que en esta área muchas veces las personas son atacadas. Entonces, haciendo un síntesis de lo que ya estamos dando a conocer, el trauma en el cerebro, cuando dentro de una herida emocional, primeramente se va a ir por la primer puerta, que es la amígdala. Algo tan pequeño del cerebro, pero esa es la puerta de entrada de todas las áreas emocionales. Si ya entró en el área emocional un evento negativo, se va a ir directamente al hipocampo, que es la memoria, y luego a corteza prefrontal,
donde vamos a tomar las decisiones. Qué importante esto, porque si usted maneja bien esta área, usted va a poder sanarse tanto a sí mismo. Incluso cuando usted ore por personas que tienen una herida, un trauma, estas son las afecciones. Estas son las áreas que está viviendo esa persona, sí o sí. Por eso es importante, estos temas son muy importantes. Y a veces no le tomamos importancia. Y lo hemos enseñado muchas veces. Yo años vengo enseñando esto del cerebro, de la área emocional. Y a veces la gente no toma tanto peso a esto. Y después, cuando sea el momento de ayudar a otro, no saben qué hacer. Pero es fácil. Para sanar una persona, primeramente hay que sanarle el área emocional, como número uno. Esto no es solamente de orar y Dios obra. A veces Dios opera y Dios lo hace, pero no es como una varita mágica, porque hay gente que dice, pastor, ore por mí para que se vaya esto. A veces va a suceder, a veces no. Pero no es que la oración del ministro esté mal, no. Sino significa que hay una etapa. Porque el área emocional se tiene que trabajar. ¿Cómo se trabaja? Salmo capítulo 32, verso 3. Mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Otra versión más clara, más original, dice, mientras yo guardé silencio, mi cuerpo se enfermó. ¿Por qué las personas muchas veces están enfermas en un área emocional? Porque no hablan, porque no dicen, porque guardan tanto. Es como la persona cuando ya explota y ya reventó de la situación, y ahí cometen errores. Y la persona se desahogó porque ya guardó tanta opresión, y eso no hace bien al cuerpo. Mire qué interesante eso, porque cuando uno guarda tantas cosas, no es sano, no es bueno. Por eso usted necesita tener a alguien con quien hablar, con quien ministrar. No se quede solo en sus decisiones, no se quede solo en el problema. Por más que el problema sea grave, consulte, pida ayuda, pida dirección, pida administración, como Job, que vivía en la tierra de Uz. La tierra de Uz era el lugar del consejo. Uz es el lugar del consejo. Entonces, siempre viva usted en el consejo, en la sabiduría ahí. Luego de las emociones que entró ahí, se van a hacer las memorias. Y ahí donde sucede muchas veces, en que en las cosas que nosotros estamos viviendo vienen los recuerdos. Viene el recuerdo de la herida, de lo que te hicieron. Empiezas tú a pensar, ¿por qué te hicieron esto? ¿Por qué te dañaron? Y empiezan muchas cosas a preguntarte de estas áreas emocionales. ¿Qué producirá un trauma? Un trauma producirá alteración de los químicos del cerebro. Y vamos a ver algunos químicos que lo hemos enseñado en otras áreas, para que pueda usted entender también la importancia de que absolutamente todo trauma va a hacer daño a los químicos del cerebro. Ahí en los químicos del cerebro tenemos la dopamina, tenemos la noradrenalina, la serotonina. Analicémoslos bien estos términos. Por eso tome nota, tome apuntes de esto, para que usted después va a tener el video. Pero es importante ir tomando nota para que así usted vaya recordando. Esto ayuda mucho. Entonces, un evento negativo, ¿qué es lo que va a hacer el enemigo? Se va a ir a los químicos del cerebro. Entonces, ¿cómo dentro? La puerta es la amígdala del cerebro. Luego de la amígdala del cerebro se va al hipocampo y luego las malas decisiones. Y afecta también esa área emocional a los químicos del cerebro, se llaman neurotransmisores. Son muchos neurotransmisores cual tenemos nosotros en el cerebro, bastantes, pero le voy a hablar más o menos los más conocidos. Un neurotransmisor o químico del cerebro es la dopamina. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es lo que nos hace sentir el placer, cosas de amor, y que trabajan junto con la oxitocina también, que la oxitocina es la felicidad. La dopamina da el placer, da los sentimientos, la generosidad, la confianza, el amor. Y la oxitocina es la felicidad. Cuando usted es feliz, ahí tiene oxitocina. Cuando usted tiene amor y da amor, tiene dopamina. Pero el enemigo siempre va a tratar de que baje esa dopamina. Al bajar ese químico de la dopamina,
las personas ya van a empezar a sentirse frustradas, ya no van a hacer lo que antes les gustaba. Recuerde que la dopamina es un químico que nos ayuda mucho para nosotros tener una estabilidad en nuestra área emocional. La dopamina es la que da placer hacer muchas cosas. Ejemplo, a ti te gusta ir a un parque, hay personas que les gusta comerse un helado, salir con la familia, leer la palabra, estudiar, ir a la iglesia, ir a un río, ir a un parque, ir a una montaña, comer algo rico, ir a comprar, o comprar en Amazon, porque todos son diferentes percepciones en áreas en que están viviendo. Y eso da placer y usted se siente bien, gloria a Dios, porque eso es algo bueno. También las áreas en que las personas otros se sienten bien pintando, escribiendo, escuchando música, todo lo bueno en que usted le da placer, felicidad, actúa dopamina con oxitocina. Aún los hobbies. Los hobbies de tocar instrumentos, los hobbies de escalar, los hobbies de ir a una montaña, de nadar, de hacer muchas cosas que le llaman mucho la atención, usted se siente bien, son la dopamina, que está funcionando bien. Pero al bajar este primer químico de la dopamina, ya después va a ser lo contrario. Ya usted no siente el placer a nada. Y aún en la área de excitación también actúa ahí la dopamina. Cuando no hay una excitación, ahí se produce también lo contrario. La dopamina y oxitocina son muy importantes. Pero cuando baja el químico de la dopamina, oxitocina, ya no hay felicidad, ya no hay placer, ya no hay una generosidad, ya hay desconfianza, ya te aburre todo, empiezas a aislarte de las personas. Empieza a no tener comunicación con las personas. Cuando las personas ya tienen dopamina y oxitocina bajas, que bajó ese químico, las personas andan tristes en el sentido de que no quieren hacer nada. La dopamina bajó su estado emocional. Ese es el primer químico lo que produce un trauma. Baja la dopamina y tu estado anímico es problema. Luego va a actuar la noradrenalina, otro neurotransmisor que ahí se va a producir la tristeza. Es la encargada de mantener siempre la alerta de los peligros, activa el instinto natural. Un bajo nivel de noradrenalina puede producir una falta de atención, escasa de la capacidad de concentración y puede llegar hasta una depresión. Cuando baja la noradrenalina, hay una tristeza y no de llorar de alegría, porque también hay personas que lloran de alegría, pero en este caso las personas lloran por pena, por dolor, porque como quedó en la memoria, recuerde, entra por la amígdala del cerebro, se va al hipocampo, la memoria y ahí queda. Y luego la corteza prefrontal de nuestra decisión, tomamos malas decisiones. Y este químico de la noradrenalina, cuando bajó, las personas lloran constantemente de los recuerdos. Muchas personas lloran solas, producto de que se recuerdan de lo que les sucedieron, se recuerdan de lo que le dañaron. Por eso busque una administración, busque ayuda y principalmente, si no tienen su iglesia, a personas que le puedan ayudar a través de la palabra, a través de algún ministro de liberación o alguien que maneje los temas, le va a ayudar mucho para que usted se desahogue, para que usted hable. Y otra cosa importante también que lo hemos enseñado es la respiración en todo esto. Que no me canso de enseñar esto, porque esto es una cosa muy básica, pero tan importante para que así de esa manera nosotros no podamos estar en nuestros químicos alterados. Luego tenemos la serotonina. La serotonina ya cuando la persona ya reventó. Airado, pero no pequé, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí ya en la ira actúa la serotonina. Nuevamente bajó también este químico y es un odio acumulado, lo que va a producir en que las personas actúen de manera de ira, actúan con agresión. Son iras descontroladas, son iras con agresividad. Las personas no miden sus palabras.
Las personas si pillan algo, a lo que sea, toman y lo lanzan, y que no sabe quizás qué puede haber lanzado, que después no se dan cuenta que la rabia, el enojo, toman algo y lo lanzan. Esa es la serotonina. Bajó ese nivel. Te estresó tanto en que tú te desahogaste y puedes tomar un cuchillo y lanzarlo, pero no sabes las consecuencias que puede suceder con eso. O cuando se golpea. Aquí principalmente cuando las personas golpean a otras personas porque la serotonina ha bajado mucho. Y como bajó este nivel, las personas golpean a otra persona y la persona quizás puede llorar y decir, ya no me golpeé, o ve que le está haciendo daño, o ve que le está sangrando, pero ellos no reaccionan a esos tipos de circunstancias y siguen haciendo daño. Es porque ahí fue alterado la serotonina. Qué importante entonces entender esto en el cuidado que nosotros tenemos que hacer. Entonces, dopamina, si bajó, van a haber estados emocionales alterados. De ahí donde cuando baja la dopamina, las personas se encierran, ya viene estrés, ansiedad y depresión. Lo mismo que pasa con la tristeza. También se puede producir una depresión porque bajan los estados anímicos. Y las personas cuando ya son polvorita, en que no aguantan, en que ya explotan rápidamente, no hay un control. Por eso es que es importante que usted pueda anotar estas cosas, anotarlas cuando la dopamina es el amor, la noradrenalina, la tristeza, cuando bajan. Si la dopamina baja, ya no va a tener tanto amor a los demás, sino odio de alteración. Y la dopamina no le va a dar la generosidad que usted desea. Y el odio, la serotonina, la ira. Y tenemos otro químico del cerebro, que lo considero uno de los más complicados, aunque todos son traumas, todos son importantes, pero este es peligroso. ¿En qué sentido? Porque el miedo interviene aquí con los tres químicos que están ahí. La dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Es una mezcla de estos tres químicos. Se mezclan, se altera todo el sistema pensante, se altera todo lo que es la decisión, las personas se bloquean, no saben qué hacer, toman malas decisiones, salen a la calle con miedo, con temor. ¿Por qué? Porque los tres químicos están trabajando, pero están alterados. La dopamina bajó, la noradrenalina bajó, la serotonina bajó y las personas comienzan a estar choqueadas o bloqueadas con los miedos. Por eso que los miedos son más peligrosos todavía. ¿Por qué? Porque es una alteración de estos tres químicos, que es una mezcla. ¿Qué importancia es nosotros tener cuidado de estos químicos? Porque puede afectar nuestras ideas y nuestras decisiones. Analicemos un poco más para poder saber cómo actúa un área emocional negativa. En un evento negativo, tanto en el cerebro, el cerebro siempre trata de reconocer lo que está sucediendo y va a la memoria. Ejemplo, cuando la persona ve que alguien toma un arma en ese evento negativo, el cerebro inmediatamente trata de buscar o reconocer qué está sucediendo. ¿Y dónde va a ir primeramente? Va a ir a las memorias, a buscar algo. ¿Por qué está esa arma? ¿Qué sucede? Si entra una persona en algún lugar con un arma, el cerebro inmediatamente lo que va a hacer o lo que está sucediendo empieza a reaccionar y se va a la memoria para buscar algo asociativa al cerebro y dice hay una persona con un arma. Inmediatamente lo va a asociar con un estado de peligro y el cerebro va a enviar órdenes al cuerpo: peligro, 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 peligro. Todo evento negativo, y esto es más o menos para que una representación de cuando haya algo emocional. Una persona que entre con un arma, usted se va a asustar. Es lo mismo que sucede en el área emocional, en que quizás son cosas muy diferentes, pero las reacciones del cerebro son las mismas. Porque un evento negativo entra en las amígdalas del cerebro, y si no hay un control, inmediatamente el cerebro va a empezar a enviar peligro, peligro, y luego nuestras decisiones, nuestros comportamientos son diferentes. Cuando hay un peligro, entonces inmediatamente el cerebro va a buscar algo asociado con eso, y va a buscar luego en las memorias, porque ahí están todos los recuerdos.
Si el evento es negativo, te le encuentra en la memoria una herida, un trauma, entonces inmediatamente lo va a asociar con un peligro y va a empezar luego el cuerpo a tener estados en que van a andar a la defensiva. ¿Por qué las personas andan siempre en la defensiva? Porque se guardaron tantos recuerdos negativos en que las personas asocian ese peligro que lo ocasionó la amígdala, y las personas ya empiezan siempre con miedo, con herida. Es cuando una persona no le dieron amor de niño y alguien lo va a abrazar a esa persona, inmediatamente la otra quiere que lo suelte. O le dan la mano y Dios te bendiga. Y ese gesto ya produce en la otra persona, suéltame la mano rápido. ¿Por qué? Porque nunca ellos le dieron cariño, nunca le dieron amor. Muchas personas fueron traumadas, hubieron violaciones, tocaciones, hubieron personas que maltratos, o los padres no dieron amor, y eso se produce en memoria. Mire qué interesante todo eso. Por eso una reacción puede esto es de milisegundos. Entonces, cuando a ti te abrazan, inmediatamente en milisegundos, el cerebro va a buscar la respuesta, y ya vemos que una emoción, amígdala del cerebro, se va a ir a buscar un recuerdo en la memoria. Si logra encontrar un recuerdo en la memoria de un evento negativo, inmediatamente el cuerpo, peligro, 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 ya no me ya suéltame, ya no me abraces tanto. Y mire qué interesante que estos son milésimos de segundo. Que yo lo estoy enseñando parte por parte, pero eso es así de rápido. Dentro de ese evento que está ahí, la amígdala del cerebro lo asocia, lo va a la memoria. Cuando logró encontrar la herida, luego inmediatamente a la defensiva. Extraordinario el cerebro, cómo puede actuar de una manera tan rápida en que así actúa. ¿Qué ocurre entonces al cerebro en un trauma? ¿Qué le ocurre? Cuando haya alguna situación de peligro alarmante en algún evento, el cerebro reacciona con una serie de procesos que bloquean un poco al cerebro. ¿Por qué? Porque el trauma bloquea al cerebro, porque el cerebro empieza a buscar qué está sucediendo. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué hay un golpe? ¿Por qué hay malas palabras? ¿Por qué hay una herida? ¿Por qué hay un accidente? Empieza a buscar una asociación, algo que está sucediendo. La amígdala del cerebro, recuerde que es una emoción. Y la área emocional necesita algo que le confirme la decisión, que es la corteza prefrontal. Toda experiencia impactante que sucede primero va a entrar por los ojos, por los sentidos. Luego se va a ir a los sistemas de procesamiento del cerebro, que es la área emocional. Estas áreas de esta enseñanza de hoy creo que es importante, porque así usted va a poder sanar a una persona. Toda persona que venga con un problema matrimonial, un problema con los hijos, un problema con un líder, y le esté afectando un divorcio, un área en que estén las personas lidiando con un área de un problema de un hijo, de un esposo, siempre entonces va a afectar primero la amígdala del cerebro, las memorias y las decisiones. Entonces, al nosotros saber esto, podemos orar también y decir: Señor, esa amígdala del cerebro que fue afectada por esa mala decisión o por ese evento negativo, sánala. Sana también sus memorias, que está el recuerdo, que está el evento negativo, que es lo que vivió, y ayúdala para que pueda tomar buenas decisiones. Importante todo eso. Luego, envía una reacción de peligro. Recuerde que estamos hablando cuando la persona vio un arma, una pistola. La reacción de peligro, que ya empieza el cerebro a enviar peligro, lo lleva a los sentidos y empieza a decir: hay alguien aquí con un arma, puede dañarme, puede dañar a otra persona. Inmediatamente empieza a pensar: puede herir a alguien, puede matar a una persona. Luego, después de que el cerebro asoció toda esa situación y hay peligro, actúa la amígdala del cerebro en esa pequeña almendra, como vemos aquí, ese puntito rosado, que es la parte más importante del cerebro en la que está involucrada la área emoción. Toda la área emocional del cerebro del cuerpo
va a ir ahí, en algo tan pequeño. Mire qué importante todo eso, porque nuestras decisiones a veces son producto de las puertas negativas que entraron. ¿Cuál es la primera puerta entonces que dentro de una emoción? La amígdala del cerebro. La amígdala del cerebro es la responsable de todas las áreas emocionales. La amígdala del cerebro es toda emoción. Si hay una mala emoción, va a haber un problema también emocional. Entonces, cuando ve un arma, la amígdala reacciona como algo peligroso e inmediatamente actúa. Y mire qué interesante, porque si usted le muestran un arma, se asusta y se bloquea o actúa inmediatamente a aislarse de eso porque es un peligro. Pero si a usted le muestran una flor, usted va a reaccionar diferente. O si le enseñan una comida que a usted le gusta, la reacción de usted también va a ser diferente. Porque el cerebro actúa según lo que vea, según lo que sienta. Y entre las mismas, y mire cómo son los estados anímicos. Porque supongamos en las mismas, en el mismo lugar, hay una persona con un arma, hay una persona con flor, y hay una persona que le va a dar comida. Son entre las mismas, ni siquiera un día, 2 días, no. Entre la misma situación, el cerebro va a actuar según lo que vea. Esto es muy importante, porque aquí nos damos a entender cuán importante es el área emocional, que inmediatamente va a empezar a actuar. Entonces, si le muestran un arma, inmediatamente peligro. Inmediatamente se alteran los químicos del cerebro. Si le muestran un ramo de flores, ya la reacción no es la misma, porque la flor simboliza ya algo bonito, un regalo, un presente. La reacción no va a ser la misma que mostrarle un arma. Si le muestran a usted esta en la comida, todos estos platos que a ti te gustan, ¿cuál quieres comer? La reacción también tuya va a ser diferente. Mire qué importante todo esto, porque nos ayuda mucho a entender que según lo que veamos, eso va a ser nuestro comportamiento. Ante el peligro sucede lo mismo. El cerebro reacciona porque actúa la parte emocional. Y cuando la amígdala ve el evento negativo, ve el evento de la herida, del trauma y reacciona. Entonces es importante que todo evento negativo, que es una herida, que es un trauma, hay que sanarlo. Cuando la amígdala reacciona a este peligro, hace una serie de bloqueos en el cerebro. Ahí donde viene estrés, ansiedades, depresiones, porque son situaciones en que está el hipocampo actuando, la estructura que involucra la memoria, y empieza a encogerse. Lo que está diciendo es en que las decisiones van a ser no muy agradables o no muy buenas. ¿De dónde aparece lo que es el trauma, la herida? De Mateo 10:18. En Mateo 10:18 dice el texto: sanad enfermo, resucitar muerto, limpiar leproso, expulsar demonios. Aquí son varias diferencias de cada una de ellas. Sanad enfermo también no solamente tiene que ver con el área física, sino sanar enfermo es la palabra terapeu, que de ahí se ocupa la palabra terapia. En el mundo, los psicólogos utilizan esa palabra, una terapia, donde las personas van, el psicólogo toma nota de lo que es la herida, el dolor, la preocupación, toma nota, toma antecedentes, escucha a la persona. Mire qué importante, lo mismo que decía anteriormente, que hay que hablar. Por eso que cuando usted ministra a otra persona y usted hable, eso va a ayudar mucho a su área emocional. Hay que hablar. Sanad enfermo, entonces la palabra terapeu. Resucitar a muertos es egeiro. Limpiar leproso es catarizo. Expulsar demonio, écbalo. Pero esta palabra de la que estamos viendo, terapeu, viene de la palabra terapia. Por eso que el hablar, usted ya está haciendo una terapia. Cuando usted habla, cuando usted se deja ministrar, ya hay una terapia. Y si en el mundo un psicólogo va y las personas van y lo escuchan, ¿y qué pasa con esa persona? Se empieza a desahogar. Y hay muchos casos en que los psicólogos
todo lo que hicieron de esa terapia, las personas salen sanas. No en todos, porque si no está Cristo es otro problema. Pero gran parte de lo que hacen solamente los psicólogos, el escuchar y las personas se desahogan, gran parte sucede en que las personas pueden ser sanas. ¿Cuánto más cuando está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Con mayor razón. Entonces de ahí viene esa palabra, sanar de enfermos, que es en la mente, terapia. Sanar, de ahí viene la palabra terapia, que ya viene de una palabra terapia. También curar, sanar, es iaumá, que es sanar, curar. Terapeo es aliviar la enfermedad, es curar, honrar y sanar. Todos son los términos de la palabra terapeo, en cual nosotros tenemos que sanar las heridas o alguna situación caótica que se haya vivido. Los hipocampos de la memoria son el evento traumático que ya no se acuerda la persona, porque la amígdala envió un peligro. Por eso que muchas veces en un evento traumático la gente no se acuerda en su totalidad qué pasó y solo se acuerda por lapso. Esto actúa el hipocampo. Pero estos eventos del lapso, ejemplo, cuando hay un evento traumático, las personas no se acuerdan de todos, como si vieran, es como vivieran una pérdida como de amnesia, pero una amnesia temporal. ¿Por qué? Porque eso afectó tanto a las personas que no se recuerdan completamente del dolor. Ejemplo, cuando hay una violación, las personas no se acuerdan en su totalidad, o un accidente, o alguien falleció. Según el evento que haya sido tan traumático para usted, los hipocampos, que son las memorias, no se recuerdan de todo eso. Son como eventos por lapso. Y muchas veces el evento que fue un trauma que las personas no recuerdan nada de lo que sucedió, algunas veces se produce amnesia. Es una amnesia temporal en que la memoria se está bloqueada. Ahora, el que la memoria no se acuerde de qué pasó, esto es importante, el que la memoria no se acuerde de todo lo que sucedió, de ese evento traumático, no quiere decir que el cerebro no lo haya guardado. Ahí está el problema. No quiere decir que el cerebro no sintió el herida, el trauma, lo llevó a la memoria. Se produce una amnesia temporal, pero está registrado y quedó guardado en las memorias. Miren qué importante todo eso. Vuelvo al punto, cuando hay una violación, en la violación, que es un evento traumático, las personas no se acuerdan de todo. No se acuerdan de todo el evento. Pero eso no significa que el cerebro se olvidó. No, el cerebro de todo lo que vivamos, sea bueno, sea malo, lo va a llevar a la memoria. Por eso que anteriormente al comienzo les decía que en un trauma está asociada con la amígdala del cerebro una emoción. Luego las memorias, los hipocampos, y luego la corteza prefrontal, que son las decisiones. El dolor, ¿dónde queda? En la memoria. Y en cualquier momento va a salir a la luz. Y la persona va a empezar a vivir estados emocionales severos. Hay un tiempo en que está bien, otro en que anda amargado. Hoy día podemos estar bien, a los 5 minutos usted puede estar mal. ¿Quién está ahí jugando en contra? El área emocional, la amígdala del cerebro. Por eso es que es importante sanarse. El sanarse le va a ayudar mucho. Ya como finalizando esto, todo lo que vivamos, bueno o malo, queda en el hipocampo, en la memoria. Son los datos de toda situación que nosotros hemos vivido. Todo trauma tiene un daño emocional, absolutamente todo. No hay trauma que no tenga un área emocional. Y si hay un problema emocional, ¿qué significa una alteración en las emociones? Que andamos bien, después que andamos mal, andamos tristes, lloramos, a veces todo nos afecta, cualquier cosita ya queremos explotar, cualquier situación, o usted a lo mejor ve algo externo que no es suyo, también le va a afectar. Mire qué importante todo eso. ¿Por qué? Porque usted lo tiene en una memoria. Es como cuando usted, ejemplo, ve en la calle
dos personas golpeándose, un hombre con una mujer, porque a veces pasa eso, se están agarrando ahí, de golpes van y golpes vienen en la calle y ni siquiera es algo suyo. Pero como usted tuvo un problema también así, usted le va a traer un mal recuerdo. Usted va a sentirse mal. Y eso que usted está viendo es como si usted lo estuviera viviendo en el presente. Mire qué importante es eso. Por eso es que es importante sanarlo, porque todo evento que a lo mejor no esté usted involucrado, pero si usted ya lo vivió y no se sanó, cada vez que viva un mal recuerdo, usted es como si estuviera viviendo ese recuerdo. El cerebro, cuando se siente en peligro, va a reaccionar por seguridad. Así hizo el Señor el cerebro. No es culpa del cerebro, es culpa de nosotros que guardamos, que no nos enseñan esto. Por eso yo digo, si hubiera yo aprendido todo esto en los tiempos cuando yo nací, si la iglesia donde yo nací, una iglesia pentecostal, enseñaran todo esto, yo creo que si aprendiéramos todos estos términos, no tendríamos personas enfermas emocionales en la iglesia. No tendríamos estrés, no tendríamos personas emocionales, no tendríamos personas con depresión, con ansiedades, no las tendríamos, pero como no se manejan estos temas, lo único que hace la gente, voy a orar por ti, pero no, a veces no es suficiente. Necesitan ministración. Ahora, ¿qué pasa en nuestra identidad? Y con esto termino. Lo que sucede es que cuando hay una herida emocional, va a cambiar nuestra identidad, nuestra personalidad. Vivimos en áreas emocionales sensibles, tendemos a llorar, tendemos a andar tristes y no vemos un avance. ¿Por qué? Porque cambia mucho la personalidad. Aquí vemos diferentes personas y todos son con diferentes personalidades, pero a veces es una persona con todas estas diferentes áreas emocionales. Así actúa el enemigo. Daña a la persona. El enemigo que vino a matar, robar y destruir siempre quiere hacer en que las personas vivan con el evento negativo, con la herida, con el dolor, con el trauma. Por eso es que es importante pedirle al Señor, decir que el Señor nos ayude a todo lo que hemos visto del área emocional. Toda área emocional nos puede afectar. Entonces es importante sanarnos de alguna herida y decirle, Señor, si hay un evento negativo, incluso usted dirá, pero que eso ya pasó hace muchos años, pero si le afecta, hay que solucionarlo. ¿Cómo yo sé que ese evento negativo no me hace daño? Cuando ya ese evento ya es una cicatriz, ya no duele, ya no sangra, ya no hace daño, solamente es un evento que ya lo superé, ya no me hace daño. Ahí usted está sano. Pero si ese evento negativo de la edad de 7 años, de 5 años, ahora que usted tiene 30, todavía le trae ese mal recuerdo, usted tiene un daño emocional. Y mire qué importante esto. Una persona tuvo un evento negativo a los 5 años, por decir un caso, o de juventud, pero una edad de 5 años. A los 5 años tuvo un trauma, tuvo un daño emocional. Luego pasó el tiempo de juventud, quizás de adultez, se casó, pero no superó esa herida a la edad de 5 años. Esa persona que ya tiene 30, 40, 50 años, no es una persona de 30, de 40, de 5 años. Es una persona de 5 años. Miren qué importante. O a la edad que haya sido el trauma. A lo mejor fue de adulto, a lo mejor de juventud. Pero la reacción de las personas son del evento negativo. Si no hubiera un evento negativo, tu vida va a ser más en armonía, más estable. Pero si hubieron eventos, yo creo que todos hemos tenido un evento negativo. El punto es sanarnos de esos eventos negativos. Porque si hubo un evento negativo en cualquier edad, yo soy la edad cuando me pasó el evento negativo. No sé si se entiende. Pero es importante pedirle al Señor que nos sane de cualquier área emocional, porque el área emocional que mientras nosotros no nos sanemos, el enemigo va a tomar asunto de esto. Y nos puede afectar en nuestra vida personal, nos puede afectar en el trabajo,
puede afectar algo que pasa con los hijos, algo que pasa con el esposo, puede afectar algo que pase con una tercera persona, y a veces ni siquiera son un evento nuestro, sino son de terceras personas. Pero como todavía está en la memoria, en los hipocampos, te va a afectar a ti. ¿Por qué? Porque es un mal recuerdo. Y esto es como cuando una persona, ejemplo, salió a la calle y le robaron, la asaltaron, le quitaron la cartera, le robaron algo. Esa persona tuvo un trauma. Inmediatamente es un trauma porque es un evento negativo. ¿Y qué va a pasar a esa persona? Va a salir otra vez a lo mejor a la calle. ¿Y qué va a andar con esa cartera, con su bolso? La va a andar atrayendo como muy protegida. Quedó en un trauma, quedó en un shock. Es como las personas también cuando tuvo un accidente, iba en un carro y tuvo un accidente grave, después a esa persona le va a costar subirse al carro otra vez. O sea, para manejar, porque subirse va a ser fácil, pero manejar van a andar a la defensiva. Y eso le va a jugar en contra, porque esa área emocional de andar tanto a la defensiva, les puede tomar una mala decisión de doblar mal. ¿Por qué? Porque en su mente está lo que vivieron en un pasado. Mire qué importante todo esto, porque nos ayuda mucho a tener cuidado. Entonces, hoy en esta enseñanza, para ya cerrar, hemos dado mucho material que a usted le puede ayudar para usted sanarse y sanar a otras personas. Por eso que cuando usted le pidan ayuda o escuche a una persona en que necesita un consejo, escuche. Y lo grafico de esta manera. Cuando le pidan un consejo, escuche más y hable menos. Lo digo o no. Cuando le pidan un consejo, una ayuda, alguien está sufriendo un problema emocional, escuche más. Y usted hable menos. ¿Por qué es importante también ver esta área? Porque hay personas que la persona viene con un problema, quiere desahogarse, y ¿qué haces tú? Bueno, la palabra me dice esto, y el texto tanto, y la Biblia, y Génesis, y Apocalipsis, y dice esto, y tenemos que avanzar, y somos más que... Y lo empapelas de puro texto, que no es malo la palabra, porque la palabra nunca vuelve vacía, pero no es lo correcto. No es lo correcto, porque la persona que viene para ser escuchada. Pero ¿qué haces tú? Hablas tú, hablas tú, hablas tú, y al final se vuelve un monólogo tuyo. No hay un diálogo. Mire qué importante todo eso. ¿Por qué las personas a veces no son sanas? Porque hablas tú. Usted tiene que escuchar más. ¿Qué tiene que escuchar? A la persona. Y a veces, escuche que es importante esto, con esto termino, ni siquiera no la interrumpas tanto, deja que se desahogue. No la interrumpo, porque a veces está hablando y tú inmediatamente, bueno, la palabra también dice esto, que hay que hacer esto. Y luego te sigue hablando, y también la escritura yo también tuve una experiencia así. A ella no le interesa tu experiencia. Ella lo que le interesa es que ser escuchado, ser escuchada. Mire los errores que se cometen en una mala administración de consejería y liberación. Entonces, hoy ya le hemos dado en este tema qué importancia es poder sanarnos, pero también hacer bien el trabajo. Escuche, hable menos, domine un poco su lengua, domine lo que usted sabe, escuche más. Ese es ser sabio. El sabio sabe escuchar, el sabio sabe callar, y el sabio sabe ministrar. El cerebro en un trauma.